Ustedes que vinieron a esta parroquia, María, Madre de la Misericordia, en este tercer domingo de tiempo de Pascua, hemos leído el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo del 35 al 48. Para poder decir algo de este texto, pues tenemos que acercarnos o tener claro las siguientes ideas. Primero, el Evangelio de Lucas se escribe alrededor del año 80 al 90. ¿Qué indica eso? Que los que leen este texto, para los cuales se escribió este texto, no conocían a los apóstoles y no conocieron a Jesús. Es decir, que es una comunidad parecida a nosotros, que no conocimos a los apóstoles ni conocimos directamente a Jesús, sino que hemos recibido una catequesis. Este Evangelio está escrito para personas que no conocieron a los apóstoles, pero se basan en lo que los discípulos de Jesús están diciendo. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que este Evangelio se escribe para gente que tiene una mentalidad griega. ¿Eso que indica? Que los griegos, a través del desarrollo del pensamiento, han hecho una dualidad. Es decir, ellos consideran que hay un mundo espiritual y hay un mundo material. Que el mundo espiritual es bueno y que el mundo material es malo. Y eso se desarrolló desde la filosofía presocrática. Recuerden que la filosofía presocrática surge alrededor del siglo VII antes de Cristo, cuando ya las explicaciones mítico-religiosas no satisfacían las respuestas para buscar como un común denominador frente a la realidad de la naturaleza. ¿Qué es lo común a toda la naturaleza? Y esto entra en duda cuando se hacen unos intercambios culturales a través de los puertos, tanto que las regiones donde se va desarrollando la filosofía son lugares costeras de los puertos. Y ellos empiezan a dar algunas respuestas muy concretas: el aire, el agua, el fuego, y otros empiezan a desarrollar unos pensamientos más abstractos como el apeiron, o termina Parménides diciendo que era el ontos, el ser en sí mismo. Y a partir de Parménides empieza a tenerse una solidez muy grande sobre la dualidad de lo espiritual y lo material, porque Parménides empieza a decir que el ser, que es uno, inmutable y eterno, no se puede encontrar en la cosa misma. ¿Por qué? Porque las cosas son cambiantes y efímeras y el ser es constante, y esto no puede existir en la realidad. Entonces lo que le preguntaban a Parménides es: entonces, ¿qué son las cosas? Parménides decía que las cosas son una copia de lo espiritual, que lo material es algo efímero, es algo imperfecto, por ende hay que escaparse de la realidad material para poder llegar a la esencialidad, a lo bueno, a lo eterno, que es la parte espiritual. Eso después lo retoma el señor Platón y va desarrollando lo que es el mundo de las ideas, y luego lo expone ampliamente la filosofía cristiana, que se desarrolla en el año 529, empieza a desarrollarse el pensamiento cristiano, llega a su máximo esplendor en la escolástica, siglo XII, XIII, XIV, donde empieza el neoplatonismo a tener pues fuerza, y el cristianismo apoya las ideas neoplatónicas, donde existe la realidad espiritual que es buena y existe la realidad material que es mala. Y esta mentalidad que sale del mundo griego es lo que tenemos hoy plasmado acá en este Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que pasa en el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas está diciéndole a unas personas de mentalidad griega que Jesús ha resucitado. Entonces, como ellos tienen esa mentalidad dualista, ellos dijeron: claro, Jesús ha resucitado espiritualmente. Luego Jesús hoy es un espíritu. Por eso dice acá: llenos de miedo por la sorpresa creían ver un fantasma. En la palabra, en el griego en el cual se escribió Lucas, dice que es un neuma, es decir, un espíritu. Es lógico lo que piensan estos personajes del Evangelio de Lucas. Jesús, al resucitar, se desprende del cuerpo, se desprende de la realidad material y sube a la realidad espiritual, que es buena. Entonces, por eso consideraban a Jesús como un ser espiritual, como un ser de la luz, como un ángel
la luz, como un ser que ya está en la realidad de la deidad, un ser espiritual, porque Dios no puede tener una realidad corpórea. Luego, ¿cómo me comunico yo con Dios? Pues cierro mis ojos y empiezo una espiritualidad y mi espíritu se conecta con el espíritu de Jesús. Ve, que eso todavía hoy lo enseñan en algunas iglesias y alguna gente empieza a creer ese cuento. Y eso todavía lo tenemos nosotros hoy, que el espíritu es bueno, que el cuerpo es malo, y que cuando uno muere hay una separación del alma y del cuerpo. Todavía lo tenemos en nuestro pensamiento. ¿Y qué dice el evangelista Lucas entonces? Ante esa mentalidad, ante esa percepción de la resurrección que tienen estos personajes a los cuales se les escribe el evangelio de Lucas, Lucas les está corrigiendo. Lucas les está diciendo, no, Jesús no es un espíritu. Por eso les dice, miren sus heridas en las manos, en el costado, mire que puede comer, es decir, que ha sido transfigurado, no solamente espiritual, sino físicamente. Escuche bien esto. Es decir, no existen dos mundos, no existen dos realidades, no existe la realidad espiritual y material, es una sola cosa, está unido, y en la resurrección se transfigurarán las dos cosas. ¿Cuál es el problema acá? Que nos dejaron un super chicharrón. ¿Cuál es el chicharrón? ¿Cómo resucitará lo físico? ¿Cómo resucitará el cuerpo? No lo dice, qué pesado. Si Jesús podía comer, si Jesús se le podía tocar cómo era su cuerpo, cómo aparecía, cómo era su realidad, no nos lo dijeron. Y por eso hoy nos arrancamos los pelos a ver cómo es que esta cosa va a ser. Porque no nos dijeron qué pasó más allá de, se les olvidó ese pequeño detalle. Que hubiera sido maravilloso que nos hubieran dicho cómo es que va a resucitar el cuerpo. Porque listo, que podamos concebir que el alma subsista y que vaya a un espacio de Dios, bueno, eso lo hemos creído y ahí nos es fácil captarlo. Pero ¿cómo vamos a percibir, cómo vamos a captar la resurrección del cuerpo? ¿Eso cómo se percibe? ¿Y cómo Jesús lo hizo? Quedamos ahí en veremos. Y entonces, ¿dónde nos basamos? Mire lo que dice el versículo 48. Vosotros sois testigos de eso. ¿Quién? Esos hombres y mujeres que lo tocaron, que comieron con él, que participaron. Por eso la fe nuestra está basada en esos señores. Por eso la fe nuestra está basada en estas mujeres y hombres que sí compartieron con él, que lo vieron, que lo tocaron, que sí supieron cuál era la transfiguración física y espiritual en una totalidad de la persona, cómo es que iba a levantarse después de la muerte. Es la fundamentación nuestra. Nosotros no nos basamos en un concepto, nosotros no nos basamos en un planteamiento intelectual, nosotros nos basamos en la experiencia de unos hombres y unas mujeres que vieron a alguien clavado en una cruz y al otro día lo vieron vivo y resucitado. El problema es que no nos dijeron cómo era la vida después de la muerte, no nos dijeron eso, y eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque si lo hubieran dicho, hubiéramos caído en un mito. Si hoy yo estuviera leyendo cómo Jesús era después de la muerte, cualquier persona medianamente culta le daría bajo valor a esos textos, porque empezaría a describir unas realidades que son muy semejantes seguramente a lo nuestro, y caeríamos entonces en la parte mítico-religiosa. Pero no lo dice. Eso quiere decir que la experiencia fue cierta y era tan real que se les olvidó ese pequeño detalle de decirnos cómo era la realidad más allá de él. Bueno, y al final ya acabo eso, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Para muchas cosas. Primer elemento es que nosotros tenemos que tener en cuenta que la resurrección no es que va a subsistir el alma sobre el cuerpo, sino que la transfiguración es toda. Grabémonos eso. Yo voy a resucitar en totalidad, el alma y el cuerpo. Desde que mi papá y mi mamá me concibieron, desde que el espermatozoide llega al óvulo y se genera la vida, desde ahí surge el alma y el cuerpo. Dios ha creado el alma y el cuerpo. Yo no soy un espíritu encarnado, yo no soy un alma encarnada en el cuerpo,
yo soy espíritu y cuerpo. Y a partir de eso, cuando muera, no va a haber una separación entre el alma y el cuerpo, sino que va a resucitar la totalidad de mi yo. Eso es lo que está diciendo el Evangelio de Lucas. Como esto es una homilía y yo no puedo pues extenderme mucho, seguramente ustedes no trajeron merienda para poder hacer una charla más larga. Tengo que terminar acá porque aquí quedan muchos temas en el tintero, por ejemplo. Entonces, lo que queda, ¿qué significaría? Es decir, el cadáver, ¿qué es el cadáver? Eso tendríamos que resolverlo. Entonces, lo que queda, ¿qué es? ¿Qué significaría para nosotros? La sustitución, por ejemplo, de las dos palabras en griego de la Iglesia, sarx y soma, es decir, carne y luego cuerpo, porque la Iglesia hizo un traslado. Por ejemplo, nosotros tenemos dos credos, y en un credo dice va a resucitar la carne, y en otro credo dice va a resucitar el cuerpo. ¿En dónde está la diferenciación conceptual y por qué la Iglesia evolucionó el concepto de sarx a soma? Eso también queda ahí, hay que discutirlo. Pero no me puedo quedar en eso. Lo que sí es que nosotros tenemos que tener cuidado con lo siguiente: no existe un mundo espiritual bueno, no existe un mundo material malo, no existe. Y eso nos lo dijo Jesús constantemente. Y todo va a ser transfigurado, la realidad física y la realidad espiritual. El problema es que no podemos dar un concepto porque no hay de dónde agarrar el concepto de lo más allá de, porque los evangelios no nos lo permiten. Y el otro elemento es que nosotros tenemos que tener cuidado con el cuerpo, porque mire que el no tener un concepto claro de la corporeidad y el tener como un desprestigio de la realidad corpórea, cuando la gente muere, mire el respeto que se está haciendo hoy ante el cadáver que hacen, van y lo creman y no tienen ninguna carga de conciencia y lo echan en el río Medellín, o lo siembran en la mata de la casa, o lo siembran en el árbol de la finca, dice porque lo pidió. Es decir, por Dios, ¿dónde estamos? Eso es una barbarie. Porque creemos que el cuerpo ya sin vida no tiene ninguna significación y estamos perdiendo todo el respeto hacia algo que el mismo Evangelio nos está diciendo. La realidad física, la realidad, esta realidad que nosotros conocemos va a ser resucitada. El cuerpo afecta el alma afecta el cuerpo y no hay una separación de los dos. El problema, como les digo, es ¿cómo va a ser esa transfiguración? No sabemos, por eso tenemos que estar ahí simplemente en la fe, digámoslo así. Ya lo que hay más allá de, no podríamos describirlo porque no se nos dijo cómo, seguramente no existen conceptos para hacerlo, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros esto no se elaboró porque lo recibimos de una revelación muy profunda de hombres espirituales, que el Espíritu Santo bajó, no. Esto no salió porque alguien lo vio en una visión, entró en un campo místico. No, esto lo creemos porque hombres y mujeres lo vieron en nuestra época, espacio temporal, porque unos hombres muertos de miedo que estaban arriesgándolo todo, cuando tuvieron la experiencia con este cadáver resucitado, transfigurado, que tiene una realidad física y simultáneamente una realidad espiritual, esto lo testimoniaron, entregaron todo, y ahí es donde nosotros nos basamos, en que algo tuvo que haber existido, algo tuvieron que haber vivido estos discípulos, estos apóstoles, para poderles transfigurar sus vidas de tal forma que ya se volvieron valientes y empezaron a anunciar algo que hasta el sol de hoy sigue siendo para nosotros impactante. No olvidemos eso. Nuestra fe se basa en el testimonio de los apóstoles, y ellos fueron los que tuvieron esa experiencia con Jesús resucitado. El Señor esté con vosotros.